Lo dijo en la primera hora. Marcela Arellano está con nosotros, ella es la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOLS, que es parte además del Frente Unitario de los Trabajadores. Marcela, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Estimado Fabricio Belkis, un gusto poderles ver y saludar presencialmente en esta mañana fría de Quito, con ojalá que lluvias, ¿no? Tanta falta nos hacían las lluvias. Estoy como un poquito afectada, creo que llegó el resfriado con estas gripes, pero eso es bueno, no importa, eso es bueno porque volvieron las mañanas frías de Quito y eso para los quiteños es bueno. Muchas gracias, Marcela. A ver, estamos a puertas de una nueva campaña electoral. Ayer se han definido las 16 precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, a la espera obviamente de que sean ratificadas durante los procesos jurídicos, reglamentarios, legales que establece la normativa y obviamente lo instrumenta el Consejo Nacional Electoral. Y se está hablando mucho hoy de la crisis energética, de la crisis de seguridad. Poco o nada se habla de la situación laboral. ¿Qué aspiraciones tiene usted como dirigente sindical sobre hacia dónde debería ir el debate de esta próxima campaña en los temas netamente laborales, que es algo de lo que no se está hablando en los últimos tiempos, Marcelo? Estimado Fabricio, sí, efectivamente nos lamentamos mucho que tengamos tanta dispersión electoral, que tengamos tantos candidatos en un país tan pequeño y que requiere unidad. Segundo, efectivamente, en la campaña electoral no se menciona la reactivación del aparato productivo, tampoco se menciona cómo van a generar empleos decentes. Tenemos ahorita un gobierno que está por concluir, que tuvo en su programa de gobierno una fuerte presencia planteando reactivación del aparato productivo, generación de empleo, consolidación de la organización sindical y contratación colectiva. Es el único candidato que habló de estos temas en la campaña electoral anterior. Sin embargo, ninguno, ni los ítems relacionados al mundo del trabajo, ni los temas de seguridad, los temas de fortalecimiento del Estado, ha podido cumplir este candidato. Recordaremos que nos decía que el trabajo por horas es empleo precario y que no se puede avanzar al empleo precario. Sin embargo, fue este gobierno, su ministra de Trabajo, la que impulsó en la consulta popular el trabajo por horas y la flexibilización laboral. Nosotros entendemos que no les podemos creer a los candidatos, que es necesario unidad del pueblo, que es necesario unidad del movimiento sindical y precisamente demandar a todos los candidatos. 1, fortalecimiento del aparato productivo. 2, una política de seguridad que pueda implementarse, que pueda permitir también la organización ciudadana, que pueda articular a las distintas instituciones del Estado para combatir a la delincuencia común y a la delincuencia organizada. Porque si es que no hay seguridad, no hay reactivación económica. Pero también necesitamos la implementación del plan energético. No es posible que haya reactivación económica, que la pequeña y los emprendedores puedan tener mejores condiciones de trabajo si es que no tenemos energía eléctrica. Ahorita quienes más están perdiendo son precisamente los trabajadores autónomos, los emprendedores. Son ellos los que están perdiendo productos, producción y por lo tanto también condiciones de trabajo decentes. Marcela, ¿qué es lo que demanda el Ecuador hoy en día, actualmente en materia laboral y qué es esto que ustedes están impulsando de alguna manera y que se está exigiendo no de ahora, sino desde hace mucho tiempo cuando se viene hablando de la necesidad de una reforma integral en materia laboral? Primero creo que tenemos que tener en cuenta las resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la OIT, de la Comisión de Expertos de la OIT, que durante estos últimos 10 años ha ubicado al Ecuador como un país peligroso para los trabajadores. Ha estado 4 veces en el 2014, 2019, 2022, 2024 ubicado en la lista corta de peores países para la libertad sindical en la Comisión de Aplicación de Normas. ¿Qué es lo que dice la Conferencia Internacional del Trabajo y la OIT? 1, que en el Ecuador hay excesivo número de trabajadores para constituir un sindicato. Se necesita 30 trabajadores.
Sin Con embargo, 30 ya se hace un sindicato. con 30 o un trabajadores. comité de empresa primero. ¿Es lo mismo o no? ¿Cuál es la diferencia? No. El sindicato es la organización de trabajadores. El comité de empresa es una estructura que tiene que involucrar a más del 50% de trabajadores y es la estructura que permite a los trabajadores tener una negociación colectiva. Pero para constituir un sindicato se necesita 30 trabajadores y lo que ocurre es que en el Ecuador el 93% de las unidades productivas son pequeñas y microempresas que no tienen más de 10 trabajadores. Por lo tanto, esos trabajadores que están ubicados en estas pequeñas y microempresas no tienen acceso a la organización sindical. Hay un límite o una exclusión legal para los trabajadores del sector público denominados servidores públicos. Eso también ha sido considerado en la OIT como ilegal, inconvencional. También se impide la organización de los trabajadores informales y autónomos. Tenemos un 71% de trabajadores informales y autónomos y lo más grave es que varios de esos trabajadores que están en este porcentaje trabajan para empresa en relación de dependencia, pero no tenemos un Ministerio de Trabajo y una inspección del trabajo que asegure que se cumplan estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? El 6 de junio pasado presentamos un proyecto de ley de sindicalización y contratación colectiva por rama, que plantea esto, que plantea la reducción del número de trabajadores para constituir un sindicato, que se registren los sindicatos por rama de trabajo y que se permita la negociación colectiva a estos sindicatos que están constituidos por rama de trabajo. Marcela, en el año 2021, si mal no recuerdo, septiembre, octubre de 2021, Guillermo Lasso había presentado el proyecto de ley de creación de oportunidades, donde se incorporaba una reforma laboral. Ese proyecto de ley no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa y luego el presidente envió, digamos, por separado la reforma tributaria y había ofrecido que para enero del 2022 iba a iniciar un gran diálogo nacional sobre una verdadera reforma laboral. Resulta que Lasso terminó el periodo el 23 de noviembre del año pasado y nunca desarrolló ese diálogo. ¿Con Noboa ha habido algún tipo de acercamiento siquiera con la ministra Ivonne Núñez, con el ministro de Gobierno, qué sé yo, para tratar de apuntalar la posibilidad de conversar sobre una necesaria reforma en materia laboral? Bueno, la ministra de Trabajo actual lo que ha hecho es impulsar la flexibilización laboral, planteando que el trabajo por horas y el trabajo a tiempo parcial, el trabajo con contratos a plazo fijo, es la respuesta para generar empleo. Le hemos demostrado que no es así, que los países que se han ido vía flexibilización laboral, lo que han hecho es precarizar el trabajo y precarizar las condiciones de vida y empobrecer a la mayor parte de la población. El pueblo ecuatoriano en un 69.5% le dijo al gobierno nacional que no está dispuesto a tener trabajo barato y trabajo deslaboralizado, que lo que debe hacer es precisamente asegurar una política que implique mejorar las condiciones de trabajo y de vida. Las CEOLS y el Frente Unitario de Trabajadores hemos presentado 3 proyectos de ley en este último periodo. Un proyecto de ley de Código Orgánico del Trabajo que se presentó en noviembre, me parece que del 2021, que es precisamente una modernización de las relaciones laborales, implica una modernización de las relaciones laborales. La anterior legislatura abordó hasta el artículo 180. Esta legislatura no ha avanzado en esa discusión. Nosotros consideramos que lo prioritario en este momento es discutir este proyecto de ley de garantía de la libertad sindical que está ahorita en manos de la Asamblea Nacional, en manos de la Comisión de lo Laboral. Esto es prioritario. Hay que fortalecer la organización sindical como mecanismo para impedir la informalidad, asegurar que no se evadan los derechos laborales. Hay un grupo de empresarios que no solamente no pagan impuestos, sino que además evaden los derechos laborales, es decir, que no afilian a sus trabajadores al Seguro Social, que no pagan los salarios, por lo menos el salario básico. El caso Furukawa es uno de los ejemplos mayores y de mayor gravedad que tenemos en el Ecuador. Marcela, esta es una reforma puntual o muy específica, digamos. ¿Por qué no terminamos de avanzar hacia una reforma integral?
Ojalá que podamos avanzar. Nosotros entendemos que hay un grupo de empresarios con los que estuvimos sentados precisamente defendiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordarán ustedes que la CEOLS, que las organizaciones, el Comité Empresarial, la Cámara de Comercio de Quito, en algún momento estuvimos sentados discutiendo la necesidad de defender al IES, de evitar que el IES quiebre. Nosotros tenemos una serie de propuestas, no solamente los trabajadores, sino también en coordinación con los empleadores. Nosotros esperamos retomar esas mesas de trabajo precisamente para abordar una seria reforma laboral que nos permita recuperar derechos, que nos permita tener empleo decente y que obviamente proteja a los trabajadores, pero que también genere empleo. Oye, pero es interesante lo que está diciendo. Es decir, están construyendo una propuesta con el sector empresarial. Sobre el seguro social, no sobre la reforma laboral. Así es. Sí. Ya, pero no hay una distancia muy grande entre el pensamiento del sector empresarial respecto de los sindicatos sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No, nosotros nos sentamos con el comité empresarial, es la instancia que reúne que aglutina a todas las cámaras. Organizaciones y tenemos varios puntos, entre los principales puntos, uno, el pago del Estado. De la deuda del Estado al IES. ¿Sí? Segundo, que se establezca un sistema anticorrupción, porque también el IES está cruzado por problemas de corrupción. Observamos, por ejemplo, este personaje nefasto para el IES y la organización sindical, la señora Argudo. Eso es parte del proceso de corrupción. Eso hay que combatirlo. Un tercer elemento es asegurar el pago de los empleadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y un cuarto elemento es asegurar servicios públicos de calidad allí en el instituto. No se atiende a las personas, hay un número excesivo de personas que acceden al seguro de salud que no está financiado, entonces hay que buscar mecanismos para financiar el seguro de salud. Están allí haciéndose atender los hijos de los trabajadores. ¿Seguimos haciéndoles atender a los hijos de los trabajadores sin financiamiento o buscamos un mecanismo de financiamiento estatal y de los mismos usuarios? Pero con lo que nos está diciendo entonces, se evidencia que desde el sector empresarial no hay una postura de debilitar o de desaparecer al Seguro Social. No, yo creo que el Seguro Social es una instancia nacional y una instancia estratégica que incluso disminuye las responsabilidades del Estado frente a los temas de pensiones, frente a los temas de salud, de riesgos del trabajo. El IES es una instancia que nos salva a todos, porque cuenta con el aporte de empleadores y trabajadores. Si es que este instituto desaparece, el Estado le va a tocar asumir la salud de todos los ecuatorianos, incluidos 9 millones de trabajadores y además de hijos de trabajadores que se atienden en el IES. Instancia que nos salva a todos, pero que tiene falencias a la vez. Por supuesto, las falencias están dadas, hay un informe de la OIT, hay expertos que estudiaron la situación del IES. Una de estas recomendaciones es precisamente que se mejore la gobernanza del IES. En este momento nosotros no tenemos un delegado de afiliados. El delegado de los afiliados, recordarán que entró por la ventana con apoyo de Guillermo Lasso y que por supuesto ahí no representa la voz de los trabajadores, no defiende los intereses de los afiliados, no exige al Estado que se pague la deuda, que se esclarezca la deuda. Uno de los elementos que conversábamos precisamente con las cámaras es que no hay un esclarecimiento de cuánto debe el Estado. Nosotros planteamos que hasta el 2021 había una deuda del Estado de 24,000 millones de dólares. Eso se tiene que esclarecer y se tiene que quedar en papel fijo y debe haber un plan de pagos. ¿Y por qué no aprovechar este acercamiento con el Comité Empresarial Ecuatoriano para no solamente hablar del tema del Seguro Social, sino comenzar a hablar de una reforma laboral? O ahí no hay coincidencias. Está claro que hay diferencias, pero digo, en algo se han de poner de acuerdo. Fíjese que una de las coincidencias que teníamos, fuera de la mesa oficial, conversábamos que en el proyecto de Código Orgánico del Trabajo que presentamos el Frente Unitario de Trabajadores teníamos una forma para asegurar un fondo de jubilación patronal. La jubilación patronal es un problema grave.
¿no es cierto? Porque les votan los trabajadores antes de cumplir los 20 años. Muy pocos trabajadores tienen acceso a este derecho. Lo que nosotros planteamos en ese proyecto de Código Orgánico del Trabajo es que se genere un fondo, de que independientemente en donde trabajemos, empleadores y trabajadores vayamos aportando a ese fondo que va a servir como jubilación patronal y que nos permita descargar a los empleadores también de este gasto, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un elemento de diálogo. Nosotros consideramos que sí tenemos elementos de diálogo. Las CEOs, las centrales sindicales, los trabajadores no queremos acabar con las empresas. Nosotros sabemos que las empresas son las que posibilitan el 30% de trabajo en el Ecuador. Hay que fortalecer el aparato productivo y hay que asegurar que la mayoría de empresas aseguren trabajo decente. Ese es el objetivo de las CEOs y del movimiento sindical con el que estamos aliados. Pero al mismo tiempo, yo le pregunto a usted, Marcela, el sindicalismo ecuatoriano tiene un sentido de autocrítica sobre los excesos en determinados sindicatos. Se han denunciado, por ejemplo, excesos, contratos colectivos que ubican a sus beneficiarios como parte de una suerte de burocracia dorada. Algunos medios han denunciado, por ejemplo, lo que pasa en CENEL, por mencionar este caso, y otras empresas. ¿Ustedes qué tienen que decir sobre eso, Marcela? Yo creo que hay una narrativa tanto de los gobiernos como de esta ministra de Trabajo que ha situado los derechos, la contratación colectiva como un privilegio. Recordarán que hubo un presidente que decía que trabajar es un privilegio. No, trabajar es un derecho, tener contratación colectiva, tener sindicatos es un derecho. Hasta ahora la señora ministra de Trabajo no nos ha presentado ningún privilegio que tengan estos trabajadores de CENEL. Es el sector mismo, son empresas estratégicas, son las empresas que proveen energía al Estado, tanto Petroecuador como las eléctricas son instituciones estratégicas para el Estado y obviamente allí los salarios son mucho más elevados que en el resto del sector público, ¿sí? Precisamente por esta condición de estratégicas que tienen estas empresas. Pero además se plantea que estas empresas necesitan personal especializado, altamente tecnificado. Y por eso este tipo de salarios. Los salarios no están fijados por contratación colectiva, están fijados por norma. Pero, por ejemplo, dentro de las denuncias que se han presentado, sí, hay un salario que puede ser importante con base en lo que usted está explicando, pero también hay algunos beneficios que no los tiene el común de los trabajadores. Unas cantidades astronómicas que reciben ciertos trabajadores como subsidio por antigüedad y acceden a otros beneficios que no es que tiene el común de trabajadores. Nosotros hemos estudiado esos contratos colectivos y no hemos identificado que el subsidio de antigüedad, el subsidio familiar, llega hasta 50 centavos. O sea, esos montos están regulados incluso por acuerdos ministeriales y no se exceden de esos montos, ¿no? No hemos observado que haya allí privilegios. No creemos que esto sea el tener contrato colectivo, el tener estabilidad, el tener seguro social, el tener subsidio familiar, subsidio de antigüedad, sea un privilegio. Eso todos los trabajadores deberían yo creo tener que derecho. Eso no es un privilegio, eso termina siendo un derecho. Lamentablemente no todos reciben ese derecho. Y por otra parte, le insisto, sí hay, digamos, referencias y hay denuncias, observaciones respecto de la cantidad de estos beneficios para un grupo reducido de trabajadores, Marcela. Yo insisto que estos derechos deben ser para todos los trabajadores, por eso nosotros estamos planteando la sindicalización por rama, tener estabilidad, tener seguro social, tener subsidio familiar no es un privilegio, es un derecho y todos los trabajadores deberían tener esos derechos. Hay que extenderles a todos los trabajadores. Yo creo que la organización sindical por rama de trabajo nos va a permitir aquello, sincerar efectivamente la situación laboral, mejorar las condiciones de trabajo y de vida, un salario decente, estabilidad laboral, no solamente tiene incidencia para los trabajadores que tienen estos derechos, sino que tiene incidencia en la comunidad. Yo les recuerdo que las MIPYMES se nutren con el consumo de los ecuatorianos, que el tener salarios decentes, que los salarios de los trabajadores tienen aquí
una importante un mecanismo de consumo, por lo tanto de fortalecimiento también del aparato productivo. Los salarios de los trabajadores no se van a los paraísos fiscales, se consumen aquí. Nosotros, con un ejemplo claro, una empresa privada minera con un buen contrato colectivo, los compañeros de Ecuacorriente tienen un buen contrato colectivo, su comité de empresa logró tener que tengan acceso a estabilidad, que tengan buenos salarios. Esos salarios, esa estabilidad permite que haya reactivación también de la comunidad, del sector en donde están viviendo estos trabajadores. Correcto, Marcela, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Belkis. Gracias a Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOLS, aquí en A Primera Hora, hablando sobre seguridad social y sindicalización. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.